Señora, un placer verte como siempre. ¿Cómo estás? Se te extraña, hay que decirlo así. Bueno, gracias, ¿Qué, gracias. qué- qué primera visión de lo que quedó de la cuarentena, de lo que se cumple de esta discusión? ¿Qué estás viendo, Beatriz? No soy tan optimista con la disciplina y la obediencia de los argentinos. A la primera apertura, un sábado y domingo, Rivadavia, que es la calle donde yo vivo cerca, una cuadra, la podía mirar desde mi balcón y Estalló. estalló. Así que no soy tan optimista. Creo que la gente aguanta hasta donde puede. Y en algunos países la gente está más acostumbrada a las disciplinas sociales y en este país no estamos acostumbrados a las disciplinas sociales, entonces una cuarentena parece una disciplina casi insostenible. Creo Y, que hay una sí, excepción, los que vivimos la dictadura militar. me interesa eso. Los que vivimos la dictadura militar vivimos en una cuarentena que por lo menos los primeros 3 años fue absoluta. Yo viví la dictadura militar. En cualquier momento me podían matar, en cualquier momento me podían secuestrar, en cualquier momento me podían encarcelar. Entonces viví escondida durante 3 años. Por tanto, los que vivimos la dictadura tenemos como un temple preparado para una cuarentena. Yo digo, pero si la dictadura era mucho peor que esto. Claro. Si en la dictadura yo no podía pisar la calle Corrientes y ahora que mi oficina está a 2 cuadras de la calle Corrientes, puedo ir corriendo y volver corriendo a mi oficina esas 4 cuadras de ida y vuelta. O sea que los que vivimos la dictadura sabemos realmente que hay situaciones mucho más graves, mucho más pesadas de soportar y que además provocan muchísimas más muertes. ¿Coincidís que, claro, al principio quedamos asustados, con mucho temple por la cuestión sanitaria, y de golpe irrumpió la política? Irrumpió la política en varias cuestiones. Un sector de la oposición que decía infectadura, otro sector interno que empezó a cuestionar a Alberto. ¿Te parece que la política ahora ya desbordó y tiene un peso propio especial? Bueno, el sector que salió de decir infectadura aprovechó una coyuntura. No habían hecho política por lo menos audible hasta que llegó esto. Entonces dijeron, no, y si en vez de dictadura decimos infectadura, o si en vez de infección y cuarentena empezamos a comparar, era un sector pequeño, yo misma polemicé con ese sector, porque me parecía realmente, las imágenes tienen que ser buenas. Infectadura era una imagen, y esa era una imagen de una baratura que se compraba en cualquier kiosco. Cuando vos creás una palabra compuesta, Sí, tiene que tener algún impacto claro. estético, ideológico, político. Infoxicado. Eso tiene un impacto interesante, que uno Sí. está intoxicado de información, pero infectadura parecía... Infectadura, ¿dónde estaba la dictadura de la infectadura? Querían designarlo a Fernández como dictador. Mirá, de Fernández se puede hacer todas las críticas del mundo. Ahora, si hay algo que no parece tener, es la fibra que tienen los dictadores. Para eso hay que tener, incluso hay que tener Los dictadores tienen una fibra, pues, sin duda. Pues decías, de Alberto Fernández se pone a hacer un montón de críticas. Hoy, ¿cuál crees que es el flanco más permeable a la crítica? ¿El flanco serio o el flanco no serio? Vamos por el serio primero. El flanco serio es que Alberto no puede resolver el problema con el cual llegó a ser presidente. Él llegó a ser presidente con los votos de la dama. Esos son los votos que hicieron la diferencia y que hicieron que le pudiera ganar a Macri. Entonces, llegar a presidente con esa deuda es muy pesado. Pensemos quiénes han llegado a presidentes con ese tipo de deudas. Posiblemente Juárez Selman hubiera llegado a presidente con ese tipo de deudas y no terminó bien, digamos. O sea que ese es un problema, terminar de constituirse él como un político de carácter y de temperamento. Con la dama detrás es muy difícil y todos los que se ilusionaron, nos ilusionamos con que Alberto podía hacer un gesto fuerte respecto de la dama, ese gesto todavía no ha tenido lugar. Entonces es muy difícil configurar una figura de gran temperamento político, sabiendo que hay una verdad política que está atrás de esa figura, que no sabemos cuánto sigue respondiendo a esa verdad, es decir, cuántos de los diputados camporistas responden a la dama, cuántos de los senadores responden a la dama, cuánto del Partido Justicialista responde, pero de todas maneras que nos hagamos la pregunta es porque la dama todavía tiene mucho poder. ¿Vos ves en las manifestaciones,
tomo de manera al azar, no hago una cosa rigurosa. Eve de Bonafini, Alicia Castro ayer cruzando al canciller, el propio Agustín Rossi diciendo hay que abrazar al presidente. ¿Vos crees que eso son expresiones de la dama o que es más papismo que la papisa? Es una pregunta difícil de contestar. Alicia Castro ha sido siempre una fanática, sea cual sea el puesto que ocupara, incluso embajadora de la Argentina en Gran Bretaña, como le tocó durante algunos años. O sea que es difícil de ver, es difícil de pensar que ella puede matizar su pensamiento político. Fíjate vos, alguien que uno diría no puede matizarlo y que sin embargo se maneja con mucha astucia en eso, es Bernie. Él puede terminar un reportaje diciendo yo estoy con el kirchnerismo y sin embargo en el curso del reportaje puede hacer pequeñas separaciones de los kirchneristas que fueron designados por la dama en el gabinete de Alberto, como Frederick, por ejemplo. Alicia Castro bueno, nunca ha sido una buena política. Nunca ha sido una buena política. Nunca nadie, digamos, ni vos ni yo, nos interesaría saber realmente cuál es la opinión de Alicia Castro. No tiene poder en el Partido Justicialista, por lo tanto, la opinión de alguien que no tiene poder en el Partido Justicialista no y es en sí misma poco interesante, sirve para las noticias. Pero digo, vos decís que hay algunos sospechan que la dama manda a alguno de sus alfiles. ¿Hay algo de eso? ¿Vos ves algo de eso? Parecería que la gente que responde a la dama, sin duda, pero para verlo habría que conocer una doble faz de la política, ya no del Partido Justicialista, ni siquiera del kirchnerismo, sino de las relaciones más o menos imperiales o reales que la dama tiene con sus seguidores. Habría que conocer eso, yo no lo conozco, quizás Alberto lo conoce y por eso tiene tanto miedo de la dama. Y decías, este es el flanco serio. ¿Y el flanco no serio, a donde se le pueden hacer críticas, cuál es? ¿El flanco no serio que se pueden hacer críticas a Alberto o a Cristina? Alberto. El flanco no serio, digamos, no dramático, es su política de comunicación, yo diría. Alberto no puede aparecer en picoteos de noticias 7 veces por día. Es el presidente de la República. No es ni siquiera el vocero presidencial, que tampoco debería aparecer en un picoteo de noticias 7 veces por día. Es el presidente de la República. Tiene que hablar, aún en estas circunstancias extremas, tiene que hablar una vez por semana, sintetizando los logros o los fracasos de esa semana y dando esperanza o con lo que fuere, tranquilizando o lo que fuere a los ciudadanos. Pero no que tenga micros de televisión prácticamente 6 o 7 veces por día. Que pierden toda calidad, que por otra parte pierden toda calidad. No es un gran orador y a nadie se puede reprochar que no lo sea, no lo somos, pero si uno se repitiera 7 veces por día sería intolerable. Bueno, Alberto no es mucho más tolerable porque ser presidente, en lugar de agregarle peso a esas repeticiones, se las quita. El presidente de nuevo diciendo lo mismo que dijo a las 11 de la mañana. Lo está diciendo de nuevo a las 3 de la tarde y de nuevo a las 5. De alguna manera yo creo que la desesperación del periodismo por tener noticia permanentemente hace que esa tendencia de Alberto sea respondida ampliamente por el periodismo. Claro. Ahora, también me gusta esa imagen del picoteo periodístico diario, que es propio a lo mejor de un subse, de un secretario, de alguien de menor envergadura. Pero ni Capitanich, cuando era ni Capitanich, Lo que es decir, lo cual es decir mucho, aparecía una vez por día, temible, pero aparecía una vez por día. Alberto, si hiciéramos un relevamiento, aparece no menos de 5 o 6 veces, con además, digo picoteos, porque son tomas cortas. Porque suponete que decidiera colonizar con su imagen a la televisión, pero entonces no serían 5 minutos. Además de los tweets. Presidente en la línea de Trump, no en la línea ideológica, pero en esa modalidad, de mandar tweets contra o a favor de sus seguidores o de sus opositores. Sí, más mensajes a periodistas y demás. O sea, es como incluso una inversión de tiempo no menor la que hace el presidente, ¿no? Sí, bueno, en pandemia le debe sobrar el tiempo. Le debe sobrar el tiempo. Dijiste que podrías hacerle críticas serias y no serias a Cristina.
¿podés perfilar cuál es la Cristina desde el 10 de diciembre hasta ahora? Todo está atravesado por la pandemia, yo lo tengo claro. Pero digo, ¿podés saber qué Cristina volvió desde el 10 de diciembre? No volvió la que yo creía, por lo tanto, una equivocación más en mi vida que ya me va a ser difícil acarrear, digamos. Yo pensé que iba a dar un paso atrás más ostensible, que iba a dejar que la figura del presidente se consolidara de un poco más, digamos. Eh, Porque su silencio es casi más perturbador que sus palabras. Si, digamos, si hubiera estado interviniendo todo el tiempo, uno diría, no puede estar interviniendo todo el tiempo. Como no está interviniendo todo el tiempo en los medios, uno dice, ¿qué pasa que no interviene? Con lo cual, lo que uno tiene que, me parece a mí, concluir es que el peso de su figura sigue siendo enorme. Porque si sí habla, uno dice por qué habla, y si no habla, uno dice por qué no habla, la gente Sigue ahí. quiere decir que el peso de su figura es enorme. Concretamente con un solo tuit, retuiteando una nota de Alfredo Zayat de Página 12, nos tuvo a todos nosotros Efectivamente. y hasta el propio presidente. Porque esto es lo que a mí me sorprende, que el presidente en esto que vos definís, y robaré, citando la fuente, de este picoteo periodístico, decide descender a todo tipo de discusión. No solo a un tuit de Cristina, que no es poca cosa. Digo, a una palabra de Bonafini, a una discusión de un funcionario menor. Esto es lo interesante. Ahora, Cristina tiene una potencia con un solo tuit indudable, ¿no? Enorme, porque tiene una potencia de repetición. Y además porque en esos tweets no se ocupa de cuestiones que podría ocuparse. Vos fíjate, Máximo tiene presentado un proyecto que a mi juicio es un gran proyecto, que es el del impuesto a las grandes fortunas, que son 13.000 personas. No le viene a afanar el Departamento de 5 Ambientes a nadie. Es un impuesto que agarraría a 13.000 personas. Es un gran proyecto. Su madre en silencio sobre eso. O sea que hay algo de, uno podría decir, en un barrio sería, hay algo de maldad en esta señora. Porque en el momento en que podría tener un mensaje con el cual alinearía su tropa y recibiría quizás la simpatía de muchos ciudadanos, ahí calla. ¿Y a qué lo atribuís a eso? Porque primero decir que vos crees que A su mezquindad política, es una persona políticamente muy mezquina. Cristina es muy mezquina. A su mezquindad, cosa que otros líderes no tienen, dejan crecer otra gente. A su mezquindad política. Yo imaginé, pero lo que pasa es que yo siempre imagino mal, yo imaginé cuando Máximo salió con la propuesta del impuesto a las grandes fortunas, que repito, son 13.000 o 14.000 personas, no le toca a nadie que vos puedas conocer, a nadie que vos y yo conozcamos. Yo imaginé que ahí iba a haber un movimiento de rodear eso, porque es un impuesto, justo ese impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a las grandes riquezas existe en todos los países del mundo, es un impuesto diferencial, o es diferencial ganancias, o es diferencial ingresos, o es diferencial bienes, pero es un impuesto que marca quiénes son los ricos de los ricos de los ricos de los ricos. Bueno, ese era el proyecto. Silencio. No. Vos decís que es justo en tanto en cuanto a la tragedia, la extraordinariedad de la situación de Y pandemia. en cuanto a la distribución, en cuanto a llamar la atención sobre las mayores cargas que aquellos que son multimillonarios tendrían que hacer en un país como la Argentina, que es un país que está en el fondo de la tabla. Digamos, pues esta es la otra cosa que tenemos que reconocer, no es que pasa la pandemia y encontraremos el lugar que vamos a merecer. Si encontramos el lugar que vamos a merecer, va a ser 31 empezando desde abajo en la tabla. Vos decías, hay una mezquindad de la dama en cuanto a no dejar aparecer otro dirigente. ¿Hay modo de pensárselo, Alberto, sucediéndose a sí mismo, con entidad propia para sucederse a sí mismo? No, porque no tiene todavía construido... No, esto es hoy, me estás haciendo la pregunta hoy, ¿no? Sí, claro, sí, esto es lo que con la labilidad del hoy. Él todavía no tiene construido nada en el PJ y no tiene construido nada en los gobernadores. Los gobernadores le responden porque Alberto es el que maneja los ATN, porque Alberto es el que maneja los presupuestos que pueden ir a las provincias, pero no tiene construido allí, porque así llegó.
Llegó en 6 meses. Recordémonos que 6 meses antes de las elecciones, Alberto no iba a ser presidente. No, claro. Entonces no construyó eso que construye alguien que tiene que ser presidente, que va a ser presidente o que quiere ser presidente, que es una relación intensa con los gobernadores, porque este es un país federal, nos guste o no el federalismo que tenemos, es un país federal, entonces tiene que hacer una relación intensa con los gobernadores, la relación que tenía Néstor o que tenía Duhalde. Claro. O sea, albertismo todavía no ves que haya aparecido. Yo creo que no. No hay albertismo. Bien, mientras hablo, miro mi celular porque me avisan que hay una cuestión de último momento. Siempre soñé trabajar en una redacción con Beatriz Arlo y en la mesa de noticias discutir esto, porque a veces discutimos, así que te va a tocar finalmente. Estoy viendo un video de Mario Ishi. Podemos ver Mario Ishi, que acaba de decir que pasaremos a estar peor que en el 2001. Acaba de conocer este video, lo podemos ver, me voy a enterar con ustedes al aire. Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme los gente como me lo estoy rompiendo todos los días acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces le digo, pongamos la cosa clara. Vos tenés tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, los 24 horas andate en tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces, mira, y me dejas el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los raqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa como con la ambulancia. Me van a tener, gracias Infobel, me van a tener que ayudar con el contexto porque no logro entenderlo. Lo veo ahí a Mario Ishi diciendo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa. ¿En qué contexto está? Lo vamos a hacer así en vivo, así que les pido a la producción que me digan, porque no entiendo. El intendente, bueno, voy a leer Infobae. El intendente de José Cepaz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio. Quiero saber en qué contexto. Tenía una discusión en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector y que le estaban pidiendo por mejores condiciones. O sea, lo que estaba intentando es desactivar una protesta de empleados públicos de José Cepaz y les dijo, yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias. Sin conocer ninguno de los dos el contexto. Primera cosa que tenga un intendente le dice a otro, salgan de acá, no me protesten porque yo los cubro cuando ustedes venden falopa con la ambulancia. ¿Qué te provoca? Que en algunas circunscripciones, municipios o lo que fuere, el nivel de cinismo del discurso es altísimo. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacer es cómo Ishi, que hace años que está, yo recuerdo que lo seguía Néstor Kirchner como periodista de perfil en ese momento mientras hacía la campaña, y uno de los municipios que hizo Néstor fue el de Ishi, que daba terror el municipio, el estado de ese municipio. No había ni cordones en las veredas. Se pasaba de la falsa vereda a la falsa calle, digamos, porque era todo barro. En ese momento, estoy hablando de la campaña de Néstor. Pero el nivel de cinismo con el cual puede hablar alguien que es elegido y reelegido, o manipula la opinión pública de manera tal de ser elegido y reelegido. Ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿Un político hipócrita que en algún momento va a tener que atarse a la hipocresía que dijo, o un político cínico que no queda atado a nada? Qué difícil, ¿eh? Es difícil eso, difícil. es difícil. Y aparte yo digo, pensaba en caliente así, el nivel de cinismo, comparto, y de impunidad, de sentirse con la libertad de poder confesarlo desde un cargo público. O sea, yo estoy diciendo, mira, yo ya sé que en mis ambulancias venden falopa, así que pasemos al próximo tema. Es un intendente, o sea, está haciendo varios delitos, apología del tráfico de estupefacientes y demás. Bueno, vos la has recorrido y yo que leo tus crónicas, ¿la provincia de Buenos Aires tiene solución? Vos decís estos 3 cinturones que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque Digo, 50%, 50 o más de pobreza, hacinamiento, seguir discutiendo cosas como la elementalidad de servicios sanitarios. no lo sé. Yo lo que tengo es como una especie de ensueño para, si en algún momento salimos de la situación de pandemia, que es de donde sea y endeudándose como sea,
comience un plan de obra pública y vivienda, pero de esos que no podés imaginar su magnitud. Porque ahí vos empleás todo. Empezás con la construcción y pasás por la industria metalúrgica, los caños sin costura, la industria de los muebles, la industria de la cocina, la industria de la pintura. Ahí vos empleás todo. Y das trabajo. Tengo como una especie de ilusión que eso pueda pasar, pero para eso se necesitan grandes capitales que la Argentina no tiene y que no sé si va a poder conseguir. Bueno, hablamos un poco de Alberto, de Cristina. Dame un segundo que voy a hacer unos compromisos comerciales. Preguntate por Kicillof. Me genera una gran curiosidad. ¿Qué pensás? Dame un segundo, de Axel Kicillof. 30 segundos. ¿Kicillof es? ¿Qué es? ¿Qué es de lo que estás viendo como gestionador? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que algunas personas tuvieron muy mala suerte. Una fue Alberto, que la presidencia le tocara, o la ganara, o se la contribuyera a que la ganara ahora. Y el otro era Kicillof, que tenía un altísimo nivel de popularidad en la provincia y le tocó un momento muy duro de la provincia. Creo que mi intuición es que va a salir mejor parado, digamos, pero nada. Intuición. Bueno, yo quiero que pase la pandemia, primero por una cuestión de instinto de supervivencia puro, básico y animal, y segundo para tenerte más frecuentemente. Pero no con este frío. No, olvídate. Decirle al público que hemos llegado con 8 grados o 6 grados. Es casi heroico lo suyo. Un placer verte siempre.